Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Vamos a tratar inevitablemente estos días el tema del coronavirus, se impone. Tenemos como primer invitado al doctor urólogo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, Alejandro Ferreiro, es del Casmo además. Doctor, gracias por estar. Sí, gracias. Y más adelante vamos a estar con la inspectora de primaria, Selva Pérez, para ver qué está pasando con la educación a distancia, uno de los temas derivados de la emergencia epidemiológica. Pero vamos a ir a un contacto con uno de los pacientes que atendió el doctor, aunque nunca lo vio porque estaba en el CTI cuando lo atendía, ¿verdad? Sí, en realidad lo vi, pero no entablé un diálogo personal con él porque él estaba muy grave. Exacto. Mario Guerrero. Mario, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Mario? ¿Todo bien? Bien, bien. Un saludo al doctor también, que no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, sé que él me atendió en los primeros momentos. ¿Cómo te contagiaste, Mario? Bueno, en el trabajo de mi señora hubo unos cuantos infectados y obviamente ella también, y por ahí vino el contagio, ¿no? ¿Y cómo te enteraste? ¿Tuviste síntomas? ¿Llegaste a tener síntomas o...? Sí, yo estuve un par de días que estaba con cansancio, con algún pico de fiebre, pero no pensé que fuera esto. Ya cuando al tercer día me empezó a faltar el aire, bueno, ahí fue que decidimos llamar a la emergencia del campo, y cuando vino la ambulancia me llevó a internar. Y yo me enteré que había tenido después que me desperté del coma farmacológico, ¿no? de estar entubado. ¿A cuánto tiempo después de haber ingresado te indujeron el coma? Al otro día. O sea que fue muy rápido. Sí, fue todo muy rápido. Me avisaron que me iban a sedar, para hacer algunos análisis, pero no pensé que fuera tanto tiempo, ¿no? ¿Esto por qué, doctor? ¿Por qué se da tan rápido? Entran y a las 24 horas le tienen que inducir el coma. ¿Por qué es? Bueno, en realidad la enfermedad por COVID tiene diferentes estadios de evolución, desde aquellos individuos que evolucionan con la enfermedad en forma sintomática, y eso es un problema porque son un reservorio de circulación de la enfermedad. Muchos pacientes que tienen cuadros clínicos leves o que pasan como un cuadro gripal, con dolor muscular, pero que en realidad pasan en la casa, y aquellos individuos que sobre el sexto, séptimo día de los síntomas, a veces antes, desarrollan lo que seguramente tuvo Guerrero en forma inicial, que fue una neumonía viral por coronavirus, que tiene esta evolución muy rápida a la insuficiencia respiratoria y que requiere tratamiento en cuidados intensivos. Y luego vamos a hablar más, porque ¿por qué tenemos un urólogo, no? Nefrólogo. Un nefrólogo, perdón, nefrólogo. ¿Por qué tenemos un nefrólogo? Cuando en realidad todo el mundo piensa, bueno, los pulmones, ¿no? Todo el mundo habla de la cuestión respiratoria. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero los riñones juegan un papel fundamental en esto de la afectación del virus sobre los riñones. Sí, porque si bien obviamente el cuadro más grave y sintomático es el respiratorio, el virus utiliza para entrar a las células del organismo una llave molecular que está presente también a nivel renal, en forma muy importante en el parénquima renal. Entonces el virus también invade los riñones y da manifestaciones que en la mayoría de la población son casi asintomáticas y solamente se detectan, por ejemplo, con un examen de orina, con la aparición de proteinuria. Pero los pacientes más graves, como pasó en el caso de Guerrero, en realidad en el contexto de esas disfunciones múltiples que tiene el paciente, incluye la afectación renal por otros mecanismos, como es la microtrombicidad, que ha estado la generación de trombos a nivel. Pero dígame que usted me tiraba un dato que a mí yo no lo sabía, y la verdad que me alegro de haberlo traído, porque yo le decía que entre todas las cosas que leí, nefrólogos y situaciones graves vinculadas a digamos que sea un nefrólogo el que está en la atención directa, yo no había tenido reparos. ¿Qué porcentaje tienen problemas de riñones de los que están graves? Los que están graves, entre el 10 y el 30%, según los reportes de los CTI, requieren tratamiento de diálisis, o sea que tienen insuficiencia renal muy severa. Esto incluso ha llevado que en algunos sistemas de salud
particularmente ocurre en Estados Unidos, pero también ocurrió en España y en Italia, llegó a haber no haber capacidad de darle tratamiento de diálisis a quienes lo precisaban, porque justamente la explosión de la demanda, de la necesidad de este tratamiento. Todo el mundo habla de los respiradores, de que no vamos a dar abasto con los respiradores, pero sin embargo ahí hubo crisis en las diálisis. Sí, sí, sin duda. De hecho, se ha planteado incluso a nivel internacional por la Sociedad Internacional de Nefrología, otras asociaciones regionales importantes, cómo adecuar el tratamiento de diálisis a estos pacientes, incluso planteando esquemas de tratamiento de mitad de dosis, como para decir, no dejar a uno con diálisis y uno sin diálisis, sino dializar a dos a la mitad, por lo menos, hasta poder cambiar la situación. Ha habido problemas de insumos, no solo máquinas de diálisis, insumos, también muchos problemas de personal que se enferma, porque el personal está expuesto directamente a los pacientes. Entonces, falta de enfermeros, licenciados en enfermería, de médicos, que impiden justamente llevar estos tratamientos adelante. Ahora vamos a ver un poco de cómo está la situación en Uruguay. Mario, sí. Vos te enteraste, te despertaste en el CTI. Sí, exacto. Yo sabés que uno de mis miedos de la salud es pasar alguna vez por un CTI, ¿no? Vos me decías, me contabas la otra vez, de la experiencia traumática que significa eso, ¿no? Sí, realmente sí, es muy feo. A ver, partiendo de la base que sabés que te están salvando la vida, ¿no? Pero estar en un cuarto con 4 paredes, encerrado, no ves para ningún lado, con los ruidos de las máquinas, que estás con una vía en un brazo, otra vía en otro brazo, que si tenés que estar quietito. Bueno, aparte no podés moverte porque perdés mucha movilidad, estar 20 días con el coma farmacológico, ¿no? Pero digo, no te podés mover, te movés para un lado y suena un aparato, te movés para el otro lado y suena. Y bueno, y te entra a trabajar la cabeza. Realmente son unos días bastante feos que pasás ahí. Vos estuviste, por supuesto, claro, no estabas dormido, pero sabés que yo hablaba con algunos técnicos y médicos del CASMU cuando vos estabas internado ahí, eras uno de los que estaba grave, que algunos me decían, lo tenemos caminando por el filo de la cornisa, me decían, ¿no? ¿Vos fuiste consciente de la situación en la que viviste? Y me han ido contando después. Poco a medida, sí. Ahí, estando en el CTI, los médicos sinceramente te tratan muy bien y con mucho tacto, ¿no? Te van contando qué tuviste, pero obviamente no te dicen, estuviste a punto de morirte. Claro. Después te vas enterando de muchas cosas, sobre todo a nivel familiar, que la que pasó por todo esto fue mi señora. Te van contando que bueno, hubo momentos que estaba realmente complicado. ¿Tu familia? Pero sí, te vas enterando paulatinamente, no te enterás todo de golpe. Claro. ¿Tu familia temió en esos días por tu vida? Sí. Realmente hubo momentos que estaba muy complicado. ¿Qué te hizo pensar cuando te despertaste ahí en el CTI? Mirá, en el momento no sabés dónde estás. Digo, estás rodeado de médicos y más o menos te van explicando dónde estás y qué pasó. Y con el tiempo, vas asimilando todo y vas entendiendo cuál fue el problema. Pero el primer día, obviamente, estaba bastante perdido. Claro, pero vos me decías una cosa el otro día que a mí me dejó pensando, ¿no? De ir a buscar a tu señora al trabajo, pasaste una cama de CTI. Me decías la fragilidad de la vida, ¿no? Totalmente. Todo esto te enseña a disfrutar pequeños momentos que en otros momentos de repente no le das mucho corte, pero simplemente por estar, por ir a buscarla a ella o por estar en contacto con determinada gente, pasás de estar perfecto a no tener más vida. Sinceramente te cambia mucho la cabeza, te da mucho para pensar. ¿Y vos tenías alguna enfermedad de estas concurrentes, obesidad, diabetes, problemas cardiológicos? ¿Tenías alguna enfermedad de estas? Bueno, obesidad, unos kilos de más, sí, obviamente, porque ya hace tiempo que dejé el deporte y como que llevaba una vida bastante sedentaria. Pero patología anterior, no, nada, que es uno de los grandes temas que hablando con varios de los médicos me dicen que no se explica cómo fue que me pudo venir tan fuerte si no había una patología anterior. Ajá. Bueno, Mario, ¿te sentís bien ahora? Sí, perfecto, en plena recuperación, con internación domiciliaria, consciente de que es bastante lenta, hay que ir despacio, poco a poco,
pero va muy bien, y yo me siento muy bien. Te deseamos mucha suerte, Mario, que pases bien, ¿eh? Muchísimas gracias y un saludo al doctor. Y déjame un segundo simplemente para reconocer el trabajo de toda la gente del CASMU, de los médicos, el personal de enfermería, las NERS, los auxiliares. Realmente en momentos muy feos que pasás, porque estás ahí adentro por algo, te hace sentir muy bien. La verdad que te hace sentir muy bien y por momentos olvidás dónde estás y qué es lo que te está pasando. Así que déjame dar un saludo a todos ellos nuevamente. ¿Cómo no? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Doctor, y esto de que tenemos en primer plano y en primer ámbito de discusión el tema de los respiradores y cómo estamos, todo el mundo sabe que tenemos 720 camas de CTI, en fin, que cuesta $30.000 un respirador, pero ahora con usted estamos hablando de otra cosa, ¿no? ¿Cómo está el país en materia de sistema de diálisis? Sí, bueno, cuando hablamos de diálisis de agudos, yo creo que aquí vale la pena destacar un aspecto, que es que desde hace muchos años la normativa en Uruguay para habilitar unidades de cuidado intensivo incluye las posibilidades de manejo multidisciplinario. Y retomo lo que decía Guerrero, o sea, los resultados son buenos en la medida que los tratamientos se brinden en forma de equipos multidisciplinarios consolidados, que es lo que claramente ocurrió en este caso y ocurre habitualmente. En el caso de los CTI en Uruguay, ya hace muchos años que incluye la obligatoriedad de tener unidades de diálisis de agudos, capacidad de dializar pacientes agudos graves, porque es relativamente frecuente esta patología, en todo el país. Entonces nosotros estimamos que tenemos una capacidad instalada que nos permite de alguna forma hacer frente a una eventual epidemia de compromiso renal en pacientes graves. ¿Usted cuando dice nosotros habla del CASMU o habla del sistema de salud? Hablo del país. El CASMU estamos preparados ya hace mucho tiempo para esto. El CASMU tiene muchas camas de CTI, más de 40 camas de CTI, un servicio instalado que tiene capacidades de ofrecer incluso tecnología de diálisis, que somos de los pocos en Latinoamérica. Pero el país en general también tiene preparación de diferentes grados, pero en realidad a tal punto es así que el día de hoy estamos iniciando una encuesta que fue encargada por el grupo de asesores de presidencia, de asesores científicos, para evaluar cuáles son las capacidades instaladas que tiene todo el país en todas sus unidades de cuidados críticos para poder ofrecer tratamiento de diálisis aguda a estos pacientes. Por otro lado, Uruguay tiene una larga historia de desarrollo de la nefrología en el país, que es con resultados en el área de crónicos también y de trasplante, que nos colocan en los primeros lugares de América y en algunos lugares, en algunas de las técnicas a nivel mundial, y somos referentes a nivel mundial. O sea que del punto de vista nefrológico en general, podría decir, el país tiene una buena capacidad instalada y estamos en este momento viendo si hay algún lugar en particular que tengamos que reforzarlo a través de una estructura de redes para apoyar a aquellas instituciones que de pronto, porque habitualmente sus unidades de cuidado intensivo tienen menos tasa de pacientes muy graves, que requieran el apoyo de otras instituciones que se lo puedan dar. O sea que porque usted me dice, el equipo técnico científico que está trabajando en Presidencia tomó nota de este asunto, de este 30%, y está haciendo ahora este relevamiento, ¿no? De hecho, incorporó nefrólogos dentro del grupo de asesores, ese amplio grupo de asesores que tiene más de 30 personas, justamente para evaluar estos aspectos, porque es ampliamente conocido que es necesario trabajar en grupo, incorporar a nefrología, como también otras especialidades dentro del tratamiento de estos pacientes. Pero este aspecto, ¿no?, del impacto sobre el sistema urinario o los riñones en particular, ¿se supo desde el arranque del coronavirus? Sí, Sí, desde el arranque. Sí, de hecho, los primeros reportes que hay de la epidemia en Wuhan, en China, ya hablaban, porque en realidad hablaron de los pacientes graves, y ya dieron información de ahí sobre finales de diciembre, principios de enero, que entre el 10 y el 20% de los pacientes tenían insuficiencia renal severa, que era un dato que era esperable dada la gravedad de los pacientes. Después se vio que incluso puede ser un poquito mayor que lo que pasa en otros pacientes críticos, que por ejemplo otros pacientes que tienen neumonía viral de otra etiología, justamente por las características particulares de invasión renal que tiene el virus a nivel renal. Me decían algunos médicos que cuando se llega a un sistema grave y entran en el CTI, el propio respirador, por las condiciones en que se tiene que usar, aunque salga de allí, sale con
con fibrosis en los bronquios, ¿no? O sea, fibrosis es como una cicatriz, digamos, que le queda allí, y eso reduce la capacidad respiratoria de las personas. En el caso de los riñones, ¿se sale también con consecuencias? Y bueno, en realidad no tenemos información al momento actual porque casos, pasó claro. poco tiempo. O sea, yo Claro. creo que es sumamente interesante ver lo que ocurrió con el tema de COVID, que en 4 meses tenemos una cantidad de información acumulada que como probablemente nunca pasó antes en la historia de la medicina, en poco tiempo, que se ¿no? generara, porque toda la capacidad de la investigación científica básica clínica ha participado, la capacidad además de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la publicación de las revistas que publicaban incluso antes de la revisión por pares, justamente para avanzar. En ese sentido, todavía hay información que no tenemos, que es la información de qué va a ocurrir a largo plazo. Ahora, si nosotros extrapolamos lo que ocurre con otras patologías que afectan los riñones en el paciente crítico, sabemos bien que muchas veces esos mecanismos de inflamación llevan a la fibrosis, igual que lo que ocurre a nivel pulmonar, también a nivel renal. Y muchos pacientes, sobre todo aquellos que tienen más comorbilidades, hipertensos, diabéticos, obesos, añosos, muchas veces queda como una huella que es una insuficiencia renal leve que después requiere seguimiento por especialista, y de hecho se establece y se recomienda en todo el mundo y también por la Sociedad Uruguaya de Nefrología que los pacientes que tienen o tuvieron un episodio de injuria renal aguda, insuficiencia renal aguda como en este caso, después tengan un seguimiento a largo plazo de su función renal, y de hecho eso se hace habitualmente en lo que es el programa Salud Renal de Uruguay, que tiene más de 20.000 pacientes en seguimiento. Doctor, ¿y la muerte por qué se produce? ¿Cómo se produce la muerte? En el COVID sí. Es por disfunción de todos los órganos, es por insuficiencia respiratoria que no se puede compensar a pesar del uso de respirador, por la lesión pulmonar extensa, por insuficiencia circulatoria, por el estado de shock que estos pacientes desarrollan, asociada a la patología renal. Los pacientes con COVID además tienen promedialmente un tiempo de estadía en CTI de alrededor de 18 días, entonces cabe la posibilidad de segundas infecciones que muchas veces se adquieren en el paciente que lleva mucho tiempo en CTI. Entonces los mecanismos son múltiples, que están dados sobre todo por ese estado de inflamación grave sistémica que tiene por suerte un porcentaje pequeño de los pacientes que desarrollan COVID, que está entre el 2 y el 5%, pero que no es despreciable dada la dispersión que ha tenido este virus en ausencia de inmunidad y ausencia de vacuna. ¿Y se está tratando con alguna medicación en particular? Bueno, en realidad, justamente con todo el tema de la necesidad de buscar de alguna forma tratamientos más allá del soporte que se le da a los pacientes, más allá de las medidas de salud pública y de aislamiento y sociales que son extremadamente eficaces. De hecho lo hemos visto en aquellos individuos que tienen una enfermedad grave, se están buscando alternativas terapéuticas que van desde fármacos antiinflamatorios, justamente para frenar esta inflamación que está en la base de la evolución grave del paciente, fármacos antitrombóticos, que justamente están en la base teórica de disminuir la trombosidad, que es parte de la patología, y fármacos antivirales, para tratar de disminuir la duplicación viral y la invasión viral. Y bueno, y ustedes habrán visto, siguiendo la prensa y siguiendo hasta algunas comunicaciones de otros gobiernos y de la OMS, que ha habido diferentes fármacos que se han planteado que podían servir, después se vio que no tanto. Y bueno, eso va de la mano de que mucha información que se difunde está basada en estudios que después, de pronto, no se confirman en estudios más grandes, pero la situación es de tal gravedad que se habilita la eventualidad de publicación rápida de resultados de fármacos que pueden llegar a tener un beneficio. ¿Tiene temor de que esta situación positiva que está en el país se pueda revertir? Bueno, en realidad no es un tema de temor, es un tema de evidencia. O sea, nosotros lo que estamos viendo es que esta enfermedad afectó gravemente, esta pandemia, a algunos países de Europa y Estados Unidos, está afectando gravemente países de América Latina, o sea, cercano a nuestro entorno sociocultural, digamos. Uruguay tiene algunas características que, por su estructura de fortaleza del sistema sanitario,
lo que es la conciencia de la población en cuanto a adscribirse a las diferentes estrategias de contención, ha permitido que otras enfermedades infectocontagiosas hayan tenido menor impacto que en otros países de la región. Hablamos del cólera, la fiebre amarilla, el dengue, pero no, en realidad, por otro lado, tenemos pocos casos aquí, pero se dio en un contexto de medidas tomadas muy rápidamente. Nosotros en Uruguay se empezaron a tomar medidas de aislamiento y de disminución de la actividad, incluso antes que España, que había empezado por lo menos 15 o 20 días antes con la epidemia. Entonces, creo que hemos tomado medidas que han sido muy eficaces. Creo que hay que estar atento a cuál va a ser la evolución en las próximas semanas, ahora que está empezando a disminuir el confinamiento por algunas áreas. Y bueno, y yo creo que el hecho de estar tomando decisiones políticas basadas en evidencia, con un grupo de expertos, epidemiólogos, científicos básicos, clínicos, en realidad va a permitir que Uruguay tenga un camino probablemente exitoso, que la enfermedad está instalada, que contagio hay y va a seguir habiendo. El tema es tratar de evitar que el contagio sea masivo y que en aquellos individuos que los pueda afectar, los tengamos identificados para tenerlos en aislamiento, como pasa con los individuos muy mayores o con mucha comorbilidad, y en aquellos que se afecten tener una estructura sanitaria que los pueda contener, como pasó en el caso de Guerrero. Doctor Alejandro Ferreiro, nefrólogo, yo le di el título de urólogo acá. Trabajamos sobre el mismo órgano. Claro, le quedo muy agradecido por la presencia. No, gracias a usted por darnos esta posibilidad de llegar a la audiencia, que en realidad es una posibilidad que se le ha brindado en muchos medios y a las personas que pueden colaborar y que de alguna forma tratamos de colaborar con esta situación, que es un tema que no es solo de salud, es un tema social. Total. Y bueno, de esa forma estamos todos embarcados en el mismo barco. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.